Shem Hashem Naseh Benasliach. Hoy vamos a estudiar la Parashá Shavua que tiene por nombre Shelach Lecha. Por supuesto, lo vamos a estudiar desde la perspectiva de la Hasidut de Breslev, lo que enseña el gran médico del alma, Rabbi Nachman mi Breslev. Está escrito en la Parashá Shavua. Vamos a agarrar los primeros psukim, los primeros versículos de la Parashá. Comienza de la siguiente manera, dice así: Vayishen el Moshe lemor shelach lecha anashim vayitrut el eret Kenaan asher ani noten lifnei Israel ish echad lamate avid tishlechu kol nashid baemen. Así dice la Parashá. Vamos a traducirlo más adelante y vamos a ver a qué se refiere. La Parashá Shelach Lecha comprende estamos en el Sefer Bamidbar, desde el capítulo 13, Pasuk 1, hasta el 15:41. ¿Y qué acontece aquí? ¿Qué acontece aquí en esta Parashá? Narra el envío de los 12 espías a la tierra de Canaán, como leímos anteriormente. Vaidaber Adonai Moshe lemor, que dice: y habló Hashem. ¿A quién habló? A Moshe, diciendo: Shelach lecha, envía para ti anashim, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. 12 hombres fueron a la tierra de Canaán. De manera que este relato es fundamental en la tradición judía y nos enseña muchísimos conceptos profundos de cómo nosotros tenemos que comportarnos, de cómo nosotros tenemos que actuar ante las adversidades, ante la duda, ante las circunstancias que nosotros podamos tener, digámoslo así, entenebrecido, por utilizar una palabra, nuestra comprensión, etcétera, etcétera. Pero, como dije anteriormente, este relato es muy fundamental para nosotros en el judaísmo, no solo como acontecimiento histórico, sino como arqueológico, pero no arqueológico en el sentido literal de la palabra, de unos exploradores como tal, o unas personas que estudiaron en la universidad esta carrera, no en el sentido histórico así de arqueológico, sino en el sentido del alma humana. ¿Por qué es en el sentido del alma humana arqueológico? Vamos a ver qué nos dice ese gran médico del alma, qué nos dice Rabbi Nachman mi Breslev. Él ofrece interpretaciones profundas que transforman esta narrativa en lecciones espirituales para cada uno de nosotros, de cómo nosotros podemos ver circunstancias contrarias, de cómo nosotros podemos avanzar cuando nuestra emuná cabiajol quizás está tambaleante. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que estamos viendo acontecimientos totalmente contrarios a nuestras vidas, totalmente contrarios a lo que Hashem nos ha dicho, tener esa emuná shelema, tener esa confianza, bitajón, tener emuná, tener fe completa, tener bitajón, tener esa seguridad en que Akadosh Baruj Hu quiere lo mejor para nosotros. Este acto de enviar espías es una prueba de discernimiento que Hashem permitió a Israel, o Hashem le permitió a Moshe Rabenu, no Moshe Rabino, como hay unas personas que dicen, no es Moshe Rabino, sino Moshe Rabenu. Hashem le dice a Moshe Rabenu: envía para ti, no lo estás haciendo por mí. Y nosotros nos preguntamos por qué, y es que Hashem Yisbaraj ya le había dicho a toda la congregación de Israel que era una tierra que mana leche y miel, es una tierra fructífera, es una tierra con muy buenas capacidades, etcétera, etcétera.
Pero entonces la pregunta que nos atañe a nosotros es por qué Moshe va y consulta con Hashem para enviar a los 12 espías, si él también sabía ya que Hashem le había dicho que es una tierra buena, que es una tierra amplia, que es una tierra que produce frutos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué fue así? Rabotai, el acto de enviar espías realmente fue la prueba de discernimiento. ¿La prueba de discernimiento de qué? Primera pregunta, como nos enseña Rabbi Nachman, ¿la prueba del discernimiento de qué? Dice, Vayishla otam Moshe latur el Eret Kenan. Es decir, Moshe los envió a explorar la tierra de Canaán. Es la prueba del discernimiento, explorar la prueba. Pero seguimos con la pregunta, ¿por qué fue así? Según las enseñanzas compiladas en esa gran obra de que copió Rabbi Natan de su maestro Rabbi Nachman mi Breslev, el Likutei Moharan 1.19.5, Rabbi Nachman explica que los espías representan la fuerza de discernimiento, dentro de la psique humana. Así nos enseña Rabbi Nachman mi Breslev. Y cómo ésta está relacionada con cada uno de nosotros. Consecuentemente, este acto de enviar espías no es meramente un acontecimiento histórico que quedó registrado en el Sefer de Barim y por lo tanto forma ese gran conglomerado de lo que es la Torá. No solamente es un acto histórico, sino que esto es una metáfora también de los meraglaim, de los espías, de Shelach Lecha, de la Parashá. Es una metáfora de cómo el ser humano debe examinar su propia realidad espiritual antes de avanzar. ¿Por qué Rabbi Nachman nos dice eso? ¿Por qué Rabbi Nachman nos dice que es un discernimiento de la psique humana, de cada uno de nosotros? ¿Y por qué nos dice que la Parashá Shelach Lecha es una metáfora de cómo cada uno de nosotros debemos examinar nuestra propia realidad espiritual antes de avanzar? ¿Por qué es así? Rabotai, para nosotros poder comprender esto, la palabra Shelach Lecha, envía para ti, lleva un significado profundo. Lleva un significado profundo. Yo quiero que usted medite en un momento, si conoce las parashot de la Torá, hay una parashá que es muy parecida a esta en nombre. Hay una parashá muy parecida en esta. Esta palabra es Shelach Lecha. Pero hay una parashá en el Sefer Bereshit que es parecida. Y es cuando Hashem Yisbaraj le dice a Moshe, a Abraham Avinu, que se vaya de su tierra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es esa parashá? ¿Cómo se llama? La parashá se llama Lech Lecha. Lech Lecha. Es decir, Lech Lecha es vete para ti. Y esta parashá se llama Shelach Lecha. Hay algo aquí, hay algo. La primera parashá, cuando le dicen a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, vete por ti, vete para ti. Y aquí en este caso es al revés, Shelach Lecha, envía para ti. No es vete, sino envía por ti, no por mí. Es lo que dice los mefarshim referente a esto. Ahora, como dijimos anteriormente, la palabra Shelach Lecha, envía para ti, lleva un significado profundo. No es un mandato externo como tal. Todo lo contrario, más que un mandato externo de envía para ti, como lo estamos viendo, Shalom Luisa, como lo estamos viendo y lo estamos analizando, más bien es una invitación, dice Rabbi Nachman, es una invitación interior a autoexaminarnos cada uno de nosotros. Rabbi Nachman siempre nos va a enseñar
a examinarnos a nosotros, a escudriñarnos a nosotros mismos, antes de ir hacia afuera, antes de buscar las cosas de afuera, examinarnos nosotros. Consecuentemente, Lenin, Shalom, gusto saber que estás aquí. Consecuentemente, Rabbi Nachman enseña que cada persona es tanto Moshe, es decir, el líder que dirige la búsqueda, como los Medraglaim, como los espías o como los exploradores de la verdad interna. ¿Qué tiene que ver esto? Los 12 espías, los Medraglaim, son las directrices del alma. En un sistema mucho más profundo, llamémoslo así, en la Hasidut de Breslev, Rabbi Nachman dice que estos 12 espías son las 12 directrices del alma. Es decir, son las 12, digamos, cosmovisiones, son las 12 normas, son las 12 fundamentos de la Neshama de cada uno de nosotros. Consecuentemente, estos 12 espías corresponden, como dije anteriormente, según la Hasidut de Breslev, a los 12 atributos de la percepción espiritual que cada uno tiene que desarrollar, que cada uno con Debekut, con ese acercamiento con Hashem Yitbaraj, tenemos que desarrollar, tenemos que expandir. Y Rabbi Nachman nos enseña en Likutei Halachot algo interesantísimo. Él sugiere que estos 12 percepciones espirituales son el atributo espiritual, lo vamos a ver, que es la tribu y los espías. ¿Cómo así? El atributo espiritual de las 12, al lado coloquemos tribu y después al lado coloquemos espía. El primer atributo espiritual es esa emuná primordial. Esa emuná, llamémosla así, cuando decimos primordial, Seiren Shalom, gracias por esa rosita, esa emuná primordial es esa emuná peshutá. Es una emuná simple, es una emuná sencilla. ¿Y cuál es el atributo? ¿Dónde está representado? Está representado en Reubén. ¿Y cuál fue el espía? Shamua. ¿Me estoy haciendo entender con esta tabla comparativa, Rabotai? Los 12 espías, vuelvo a explicar, los 12 espías corresponden, según la mística de la Hasidut de Breslev, a los 12 atributos de la percepción espiritual. Por eso esta parashá que estamos viendo, esta parashá Shelach Lecha, no es solamente un acontecimiento histórico que ocurrió en los anales de la historia, valga la redundancia, de nuestro pueblo, sino que va mucho más allá, va incluso en la actualidad, tiene acontecimientos hoy en día para nosotros. Consecuentemente, según la mística de la Hasidut de Breslev, corresponde a 12 atributos de percepción espiritual que cada uno de nosotros tenemos y tenemos que desarrollar también. ¿Cómo así? Entonces tenemos esa emuná peshutá, esa fe que es muy sencilla, que está representada en la tribu de Reubén y se representa a su vez en Shamua, uno de los líderes. El discernimiento racional, como dice Rabbi Nachman. Ese discernimiento racional que nosotros tenemos en la tribu de quien se representa, en la tribu de Shimeón. ¿Y cuál es el espía que fue? Safat. La integración de opuestos, que es la tercera. Integración de opuestos. Y ya vamos a ver que es muy interesante. La tribu, ¿quién lo personifica? Judá. ¿Y quién fue el espía que también fue a ese lugar? A Kenaam, Caleb ben Yefuné. Tenemos el otro, tenemos el 1, 2, 3, 4, tenemos el quinto, sabiduría interior, está representado por Isahar, y el espía que fue es Igal. Luego tenemos la esperanza y renovación de Efraín, que lo representa en Yahoshua. Tenemos la verdad absoluta de Benjamín, que se representa en el espía Palti. Y así sucesivamente con muchos más, Rabotai. Pero,
Rabbi Nachman va mucho más profundo en este sentido. No vamos a hablar de todas las percepciones espirituales. Vamos a hablar solamente de esta en esta parashá. Pero hay un concepto hebreo clave que tenemos que tener presente para poder desarrollar, para poder profundizar un poco más en lo que es la parashá, y estos conceptos hebreos son Bejirá, que es el libre albedrío, y vamos a ver por qué. Porque en el momento que Am Israel o la congregación de Israel le dice: queremos explorar la tierra, le dicen a Moshe Rabenu, ellos tuvieron una Bejirá, ellos tuvieron, por decirlo así, ese libre albedrío. A pesar de que Hashem ya les había dicho de cómo era la tierra, ellos tomaron la decisión: queremos ir a explorar la tierra como tal. Luego tenemos el Da'at, que es el conocimiento integrado, ese conocimiento de la supremacía de Borei Olam. Tenemos Binah, que es la inteligencia discriminatoria, y tenemos Hush, que es la percepción. Consecuentemente, el informe de los espías, cuando ellos regresan con todos estos conceptos, digámoslo así, que nos dice Rabbi Nachman, regresaron con Bejirá, con Da'at, con Binah, con Hush. El informe de los espías que ellos le dijeron no solamente a Moshe Rabenu, sino le dijeron a los Sakenim, a los ancianos que estaban con él, es decir, digámoslo así, el Beidín que estaban con él, y también le dijeron a Kelal Israel: hemos visto gigantes que están en esa tierra, hemos visto sus frutos que son del tamaño, son muy grandes, como el tamaño de balones, digámoslo así, porque no existían balones en ese tiempo, pienso yo que no existían como los tenemos día. Las uvas son inmensamente grandes, nosotros somos como insectos delante de ellos, delante de esos anakim, delante de esos gigantes. Y ciertamente es una tierra que atrapa a las personas, las destruye. Pero ¿por qué ellos dicen eso? ¿Por qué ellos dicen eso si Borei Olam ya les había dicho que era una tierra buena y amplia, que fluye leche y miel? Era una tierra de heredad que se le da a Am Israel, a Kelal Israel. ¿Qué nos insinúa ese informe de los espías? Excepto 2 personas que no pensaron de esa manera. Esas 2 personas tuvieron una concepción, tuvieron un libre albedrío, una Bejirá, tuvieron un Da'ar, tuvieron una Binah, tuvieron un Hush, totalmente distinto a los otros 10 espías. Ellos dijeron: ciertamente es así como están diciendo. Pero ¿sabes qué? Nosotros confiamos en lo que nos dijo Hashem. ¿Y qué representa entonces esto? Representa la batalla entre la emuná y la duda. Ahora, pregunto yo, ¿quién en nuestro diario vivir, quién no se ha enfrentado con esta circunstancia? Tener emuná. Tenemos emuná y todos decimos: ¿sabes qué? Sí tengo emuná. Pero juntamente con la emuná también tenemos dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que va a salir bien? ¿Será que no va a salir bien? Y para consolarnos a nosotros mismos, decimos: si todo sale bien, es porque así ha sido la voluntad de Hashem. Pero si sale mal, no era la voluntad del Creador del universo. Error garrafal. En el judaísmo no se piensa así. En la Yahadut se piensa totalmente distinto. Eso es sinónimo, pensar así es sinónimo de Abodá Zará. Pensar de esta manera: si todo sale bien, es porque ha sido la voluntad de Hashem. Y si las cosas no salen bien, entonces porque no es su voluntad, etcétera, etcétera. Hay un gran problema pensar así, y lo vamos a ver más adelante. Entonces decimos que el informe de los espías, Rabotai, Beamorai, ¿qué nos insinúa? Nos insinúa esa milhamá, esa batalla entre lo que es la emuná y lo que es tener safek, lo que es tener duda. Claro, Bruno, eso es así. En el papel
en el papel es así. ¿Najón? En el papel es así. Decimos todo proviene del Eterno, sea bueno, sea malo, malo es nuestro concepto, está bien, así es. Pero en la práctica pensamos que es así. En la práctica tenemos dudas o no tenemos dudas. ¿Tenemos safek o no tenemos? Safek es duda. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Qué piensan ustedes? Ojo, Rabbi Nachman nos está llevando a explorarnos a nosotros. Y este comentario de la Parashá Shelach Lecha, envía para ti, es un acercamiento introspectivo de cada uno de nosotros. Así nos está enseñando Rabbi Nachman. No perdamos este norte. No es envía hacia allá. No es envía hacia aquel lugar. No es anda, ve qué está ocurriendo allá. No, anda, ve qué ocurre aquí adentro. ¿Por qué hay duda? Si tienes emuná, ¿por qué hay duda? ¿Najón? Y bien es cierto, y comparto mucho lo que escribió Bruno, todo proviene del creador del universo, sea bueno o sea en apariencia no bueno. No decimos malo, Rabbi Nachman no dice malo, dice en apariencia no bueno. Todo viene de Hashem, pero ese es en el papel, pero la práctica, y aquí es donde tenemos que ser sinceros con nosotros, ¿quién no tiene esa fe? ¿Quién no tiene duda? Si Am Israel la tuvo, ¿quién va a decir que nosotros no la vamos a tener? ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo, Rabotai? Veamorai, distinguida audiencia. Es interesante esto. Las parashá no son simplemente parashá de la semana, sino que nos hablan en lo interno a cada uno de nosotros. A ver, ¿qué ponen aquí? Vamos a leer un momentico los comentarios. Nos insinúa la guerra entre la fe y la duda. A veces no salen bien y es obra de Hashem porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces no salen bien. Ese punto que coloca Mayelim, ese punto lo vamos a desarrollar y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si no sale bien, es porque Hashem sabe qué es lo mejor para nosotros. Error. Así no se piensa en la Yahadut. Error. Pensamos nosotros que es así, para autoconsolarnos. Decimos, si no sale bien, es porque Hashem sabe qué es lo mejor para nosotros. Error. Ya vamos a ver más adelante. Quiero que usted piense. Quiero que usted se esfuerce, quiero que usted medite y no se deje llevar simplemente por lo que yo estoy diciendo. Yo quiero que usted se vuelva una persona intelectual a estudiar la Torá en todos los sentidos. Usted tiene esa capacidad como yo la tengo porque Hashem nos ha dado una jodmá grandísima. ¿Najón? Y yo los motivo a eso. Cuestiónese usted mismo las respuestas que usted está dando, cuestiónelas. Ya vamos a ver lo interesante. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué más ponen? Claro que la tengo. No es que no tenga emuná. Ok, Beseder. No es que no tengamos emuná. Siempre tenemos emuná. Y pongamos un signo de interrogación. Siempre tenemos de verdad emuná. Siempre tenemos de verdad emuná, Rabotai. Es interesante este tema. La parashá es muy interesante. Porque esto que estamos nosotros, ustedes que están escribiendo y yo que les estoy hablando, esto confrontó a aquel al Israel cuando le dijeron una tierra amplia, una tierra buena que fluye leche y miel. Y ellos se cuestionaron, como lo estamos haciendo nosotros también. Y cuando luego regresaron con el reporte, ¿qué creen ustedes? Que no hubo una discusión, que no hubo debate, quizás algunos se molestaron con otros. No es así como tú estás diciendo, claro que sí, espérate, pero no has considerado esto. Y eso fue seguro que fue un balagán. ¿Qué es un balagán? Es un desorden total. Seguro que fue así. Y hubo una consecuencia. A partir de ahí hubo una consecuencia. Vamos a ver. Rabotai, Beamorai. Gracias por los incentivos que están dando. Toda rabá.
Gracias por la explicación. Lenis. Bueno, Rabbi Nachman identifica en Bamidbar, capítulo 13, del Pasuk 27 al 33, el conflicto central de todo esto. Él identifica en estos pasajes un drama ontológico, es decir, la confrontación entre la perspectiva de la emuná, que lo traducimos como la fe, que son la perspectiva de la emuná, es el arquetipo aquí, lo ontológico es Caleb y Yehoshua, y la perspectiva de la duda, los otros 10 Medraglaim, los otros 10 espías. Likutei Moharan 1.74 nos dice algo interesante. La incredulidad, ¿de dónde nace? La incredulidad nace de los hechos que nosotros estamos viendo. La incredulidad nace de lo que nosotros podemos escuchar. O la incredulidad nace dentro de nosotros mismos. Hay factores que juegan en todo esto, por supuesto. Pero ¿de dónde nace realmente? Rabbi Nachman en Likutei Moharan nos dice que la incredulidad nace de la separación entre los actos y las intenciones. Ahí es donde nace la incredulidad. Cuando hay una separación entre los actos y las intenciones. Cuando una persona no ve la divinidad operando en lo concreto, cae en el abismo de la duda. Escuchen bien esto. Cuando una persona, lo repito, cuando una persona no ve la divinidad, cuando una persona no ve los nisim, no ve los milagros, cuando una persona no ve que Hashem está obrando, vejule, etcétera, etcétera, no lo ve en concreto, consecuentemente esta persona cae en el abismo de la duda. Lama, ¿por qué? Isaac, Shalom, ¿por qué? Porque no lo está viendo. Simplemente por eso, porque no lo está viendo. Y entonces ahí hay una separación entre los actos y las intenciones. Y esto lleva a la persona a que caiga en el abismo de la duda. Hasbe Shalom lo aleinu. Consecuentemente, la frase de los espías, Ani lo nuhal la alot el ha'am in hasak mimenu, no podemos ascender contra el pueblo que es más fuerte que nosotros. Ellos vieron otro acontecimiento. Ellos no vieron la divinidad operando concretamente, sino que ellos vieron de otra perspectiva lo que estaba ocurriendo. Y eso, ¿qué representa? Representa, según Rabbi Nachman, la autonegación del alma ante las dificultades del camino espiritual que cada uno de nosotros atravesamos por las diferentes circunstancias que Hashem pone en nuestro diario vivir. Es decir, los Medraglaim, ellos vieron los Giborim, vieron los Anakim, vieron los hombres muy grandes, los gigantes, digámoslo así, vieron todo eso y dijeron, nosotros somos como langostas delante de ellos. ¿Quién puede destruirlos? ¿Quién puede saquearlos? ¿Cómo vamos a dominar esta tierra? Rabotai, empezaron con una lógica que no era una lógica de la emuná, es decir, no vemos que Hashem esté en medio de esta circunstancia, son más fuertes que nosotros, y esto representa la negación del alma. La negación del alma, ¿en qué sentido? La desconexión de mi alma con Hashem ante las dificultades del camino espiritual. Y ese camino espiritual y esa desconexión del alma que nosotros hemos pasado por esas circunstancias difíciles que cada uno atravesamos, viene de parte del Creador del universo. Lo sabemos, sí, pero también son circunstancias que Hashem pone en nuestro diario vivir.
¿Y por qué Hashem pone eso en nuestro diario vivir? ¿Es que Hashem quiere que yo no confíe en Él? ¿Es que Hashem quiere que no sé, que yo me vuelva, no sé, una cabrita? ¿Saben cómo son las cabras, no? Dicen, esa persona está más loca que una cabra. ¿Han oído eso? Bueno, vamos a ver algo aquí. Alguien entró. Nunca falta, nunca falta, nunca falta, nunca falta. Y que sea libre, pero bien lejos de nosotros. Listo, ya le pido a mi asistente, a mi esposa, a mi secretaria, a la Rabanit Malka, que cuando vea cosas así, si yo no la veo, por favor las borre, las quite. Parashá Behar también habla del año de Shemitah, confianza en Akadosh Baruj Hu y Emuná. Sí, pero no estamos hablando de esa Parashá. Son conceptos totalmente distintos a lo que está diciendo el Rabbi Nachman. Totalmente distinto. Ahí se está hablando en otra cosa. Najón, hay muchas maneras de... Vamos a basarnos aquí. Najón, Beseder. Entonces, Rabotai, ¿quién de nosotros nos ha pasado por esto? Dificultades en el camino espiritual que cada uno de nosotros atravesamos por las diferentes circunstancias que Hashem pone en nuestro diario vivir. Y la pregunta es, ¿y es que Hashem acaso está molesto con nosotros? Pensar así es Abodá Zará según el Rambam. Hashem ni se alegra, ni se entristece, ni se molesta, ni nada de eso. ¿Ok? Nada de eso. Pero ¿por qué proceder así? Rabotai, esto no es una prueba, por decirlo de alguna manera, de masoquismo, sino como una prueba que Hashem nos envía para poder incrementar nuestra emuná, para poder avanzar espiritualmente y no quedarnos estancados en el lugar donde estamos. Que la de Israel, en ese tiempo, dicen los mefarshim, que cuando iban a conquistar la tierra, se les habló para conquistar la tierra prometida, ellos no querían salir de las comodidades que tenían. Rabotai, nos dicen los midrashim que la ropa no se le desgastaba, tenían el alimento que venía del cielo, los líderes de las tribus ellos podían dedicarse a estudiar la Torá todo el día, no tenían que esforzarse por absolutamente nada, porque la Hanenei y Kabod estaban en ellos. En la noche había una columna de fuego que les alumbraba el camino, en el día una nube que les daba descanso y reposo también cuando andaban en el desierto. Y a pesar de que andaban en el desierto, aquí cuando hace en verano, el desierto se pone pero bien desierto, se pone bien caluroso. Y por supuesto, cuando ellos anduvieron en el desierto y estaban en verano, no tenían calor. Y cuando es lo contrario, cuando es invierno, se pone bien frío, no tenían frío. Es decir, ellos estaban como en el Gan Eden. Las Hanenei y Kabod representaban para ellos el Gan Eden. No tenían nada que hacer. Y Hashem no quería que el Israel se quedara en ese estado, llamémoslo así, de comodidad, sino que salieran y conquistaran la tierra. Y esa era la promesa que le había dicho Boreolam. Y ellos tuvieron temor, dudaron. Y esas dificultades del camino espiritual no es un masoquismo que Hashem quería, Haz Shalom. No es una manera de castigo tampoco, Haz Shalom. Sino esto es ¿para qué? Para incrementar la emuná de Am Israel, para que creyeran mucho más en Boreolam, para que ellos salieran adelante. Pero otro punto interesante es que simboliza la rebelión de la congregación. Ya dijimos anteriormente, ellos salieron, vieron lo que estaba ocurriendo, vieron a los anakim, a los gigantes, y dijeron, no, ¿sabes qué? No vamos para allá.
tenemos miedo, son gigantes, nosotros somos como hormiguitas, somos como saltamonte, Shalom, Toromba, somos como hormiguitas, somos saltamonte, somos pelucitas de ombligo delante de ellos, mejor nos quedamos aquí, etcétera. Y hubo una rebelión ahí. También por esa rebelión hubo una consecuencia fatal. Dice nuestro Jajamim que eso ocurrió Tisha B'Av, que ocurrió el 9 de Av. Lloraron sin causa, se quejaron. En vez de agradecer a Boregolam, se quejaron, fueron con quejas. No fueron como Caleb y Yehoshua, pero lamentablemente como eran 10 contra 2, se decretó que todos los Tisha B'Av iba a ocurrir algo catastrófico, y así ha sido en la historia de nuestro pueblo Israel. Cuando se destruyó el primer Beit Hamikdash, el 9 de Av. Cuando se destruyó el segundo, 9 de Av. Cuando en la Alemania, en la España medieval, cuando se dio el decreto de la expulsión de los judíos de sus tierras, etcétera, etcétera, y comenzó lo que se conoció como la Gran Inquisición, el 9 de Av. Se abrieron los campos, comenzó el exterminio en los campos de concentración. ¿Cuándo ocurrió? El 9 de Av. Hashem dijo: ustedes lloran sin causa un 9 de Av, ahora yo les voy a dar causas para que ustedes lloren el 9 de Av. Y algo muy interesantísimo, algunos de nuestros mefarshim nos dicen que ese día 9 de Av, Hashem nos promete que lo va a cambiar en alegría. ¿Y cuándo va a ser? Hay unas interpretaciones que dicen que el Mashiach van a ser el 9 de Av. Puede ser, así dicen Jajamim. Todos los 9 de Av ocurrieron situaciones muy fuertes para nuestro pueblo. Por eso cuando llega 9 de Av, nosotros hacemos un ayuno como si fuese equiparable alágicamente a Yom Kippur. Rabotai, esa rebelión que hicieron los Meraglaim tuvo una consecuencia que todavía la seguimos cargando en nuestros hombros hoy en día. ¿Qué nos enseña Rabbi Nachman? Rabbi Nachman enseña en varios Sipurei Masiot, en historias de Rabbi Nachman, que la rebelión de Israel en ese momento no es solo desobediencia política, no es solamente la desobediencia hacia el líder de Israel en ese tiempo representado por Moshe Rabenu, sino que es una enfermedad del alma colectiva, es una enfermedad que se transmitió a todo Kelal Israel, como los dice el gran médico del alma, Rabbi Nachman. Traigamos un sipur, uno de los cuentos de la historia de Rabbi Nachman, y es el príncipe y el príncipe loco. Un extracto cortico nada más. Dice de la siguiente manera: en esta historia del príncipe y el príncipe loco, Rabbi Nachman narra cómo dos príncipes, había uno de ellos que era totalmente cuerdo y el otro no estaba cuerdo, era insano, era a manera pedagógica una persona loca, era un loquito, un insano, suena más bonito. ¿Najón? Había uno cuerdo y uno insano. El pueblo debe elegir entre el cuerdo y el insano. ¿Qué pasa? Esto, dice Rabbi Nachman, en este sipur, el príncipe y el príncipe loco, es el símbolo de la emuná en Hashem, o al insano es el símbolo de la duda, del safek.
Pero lo interesante, Rabotay, es lo siguiente. Cualquier persona sana, ¿qué elegiría? Una persona sana para escoger un príncipe va a escoger al que es sano, no al que es insano. Una persona cuerda haría eso, pero la realidad no es así. La mayoría elige ¿qué cosa? Elige al insano. ¿Por qué? ¿Por qué elige el insano? Porque sus locuras parecen verdaderas en el mundo de la locura. ¿Acaso ustedes no han escuchado ese famoso dicho que dice, en un mundo de locos, en un mundo de locos, los locos son los cuerdos y los cuerdos son los locos? ¿No han escuchado ustedes eso? ¿No han escuchado ese dicho? Y el mundo ahorita está así, Rabotay. Gracias por ese quiéreme, Yoendri. El mundo hoy en día está así. Las locuras parecen verdaderas porque estamos, por decirlo de alguna manera, en un mundo que está y que es está al revés. Y así ocurrió, Rabotay, en Bamidbar 14, el pueblo elige la lógica de la duda sobre la verdad de la emuná. Ellos que dijeron, no podemos destruirlos, son más grandes que nosotros. Esa es la lógica, pero la lógica de la duda. Prefirieron eso sobre la verdad de la emuná, de lo que Hashem había dicho. Pero ellos, al ver elegido este camino, tuvo una consecuencia. Y ya la dije, una consecuencia fatal. Según Likutei Halachot, hagámonos una pregunta. Los 40 años que Am Israel, todavía no era Am Israel, que Kelal Israel fueron castigados durante esos 40 años, ¿ellos fueron castigados o qué fue realmente lo que ocurrió en ellos? ¿Qué dijo Boregolam? Boregolam dijo, como no creen en mí, ¿qué le dijo a Hashem, a Moshe Rabenu? Le dijo, ¿sabes qué? Toda esta generación perecerá. Andarán vagando 40 años en el desierto. La Shelah, la pregunta es, ¿esto fue un castigo para ellos o qué fue realmente para ellos? ¿Qué fue para ellos, Rabotay? ¿Fue castigo o no fue castigo? Adenía Santiago, Shalom. Yo no soy ninguna excelencia, yo no soy nadie. Rabotay, ¿qué fue? Ixaf pone periodo de Teshuvah. Está cerca, sí señor. No fue un castigo. La persona no cuerda, lo ve, los castigaron. 40 años en el desierto. Pero el que no es así, no, pero yo no soy eso, Sadik. No, nada de eso. Soy como tú, normal. Rabotay, Beamoray, ¿qué fue realmente los 40 años en el desierto? No es un castigo, como muchos piensan. Esto representa 40 niveles de purificación, donde cada año que ellos pasaban en el mikvar, limpiaban un aspecto diferente de la conciencia colectiva. De esa conciencia colectiva que fue un mal para ellos, tenían que limpiarlos y en consecuencia la nueva generación que iba a entrar a poseer la tierra, ellos tenían que entrar totalmente depurados, con una conciencia totalmente distinta. Pero ¿qué pasó con Caleb y Yehoshua? Caleb y Yehoshua son los modelos de fe integrada en esto.
Está escrito en Bamidbar 14, 6 al 9. En eso, Rabbi Nachman ofrece un análisis singular de estos dos héroes para nosotros. Rabotai Beamorai, Caleb. Estudiemos un momento el nombre Caleb. ¿Qué significa Caleb? Corazón limpio, sin maldad hacia Hashem. Muy bonito. Corazón limpio, muy bonito. Caleb, literalmente, significa corazón de perro. Y seguramente hicieron como Condorito. Se cayeron atrás. ¿Corazón de perro? ¡Wow! ¡Qué feo! Que alguien le ponga Caleb. Le pone corazón de perro. Así se llama. Corazón de perro, ven acá. ¡Wow! ¿Por qué me llamas corazón de perro? Si la persona entendiera el nombre, le va a decir, no, mamá, yo no me quiero llamar corazón de perro. Pero Rabotai, este nombre, Caleb, es símbolo de lealtad inquebrantable. Símbolo de lealtad inquebrantable. Representa la emuná incondicional en la bondad divina. Representa que todo lo que dice Hashem, eso es inalterable para él. En que todo lo que Hashem hace es inalterable para él. Y su frase, Ki Hashem imanu el tireu otam, porque Hashem está con nosotros, no teman, fueron las palabras de Caleb. Él dijo, no teman, porque Hashem está con nosotros. Y esa es la esencia del bitajón, de la confianza. Pero ¿quién puede tener el mérito de ese nombre? Que realmente tenga el mérito del nombre. Rabotai Beamorai, Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? Ese es más fácil. ¿Qué significa Yehoshua? Yehoshua significa Hashem salva. Y Yehoshua es la personificación de la acción integrada con la emuná. Y Yehoshua es el futuro conquistador, porque él representa la transformación de la esperanza en el logro. No solamente se queda en algo que es de esperanza. ¿Sabes qué? Yo tengo esperanza de que algún día voy a poder lograr esa meta. No, sino que es el logro. No solamente la esperanza, sino el logro, el ir y hacer. Del Likutei Moharan 2.8.5. Del Likutei Moharan 2.8.5 podemos decir que, o sea, tomando el Likutei Moharan, Rabbi Nachman nos enseña: quien desea alcanzar a Eretz Israel espiritual debe primero alcanzar la mentalidad de Caleb. Quien desea alcanzar ese Israel en el aspecto espiritual, en el aspecto que trasciende en todo, debe primero alcanzar la mentalidad que tenía Caleb. Ver la bondad en todas las dificultades. Escúchese bien. Ver la bondad, el Gesed en todas las dificultades. Pausa. Seamos honestos. ¿Vemos las bondades de Hashem en nuestras dificultades, sí o no? Yo levanto la mano y digo, a veces no la veo. A veces no la veo. Pero sabemos que Hashem sí está atrás, pero no entendemos. Wow, Cádiz pone que sí. Wow, te felicito. Te felicito. Quien desea alcanzar Eretz Israel espiritual debe primero alcanzar la mentalidad de Caleb, ver la bondad en todas las dificultades. Y la mentalidad de Yehoshua
y la mentalidad de Yehoshua es estar dispuesto a actuar en nombre de esa bondad. Le voy a decir algo. Cuando seguramente usted ha discutido con alguien y le dejó de hablar. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Usted discutió con alguien y le dejó de hablar y hasta el día de hoy no le habla. ¿Sí o no? Alguien que me ponga sí, pero que de verdad, con la mano en el corazón. ¿Sí o no? Ok. ¿Y viste la bondad de Hashem ahí? ¿Viste la bondad de Hashem ahí? Tienes una lista de las personas que no le hablas. ¿Y viste la bondad de Hashem ahí? ¿Sí la viste? ¿Y por qué no le hablas? Escribiste anteriormente, no le hablo. Y sí vi la bondad de Hashem y no le hablo. ¿Es eso, actuar en nombre de la bondad? No, no es actuar en nombre de la bondad. ¿Por qué? Porque no le habla. Entonces, no ves la bondad de Hashem ahí. Estamos anteponiéndonos a lo que nosotros creemos, lo que es la bondad de Hashem. Estamos anteponiendo mis criterios. Rabotai, Beamorai, esto que estamos haciendo, Ulay quizás lo pasó Kelal Israel cuando le dijeron una tierra que mana leche y miel. Ya va, pero hay gigantes, somos pequeñitos, somos como langostas delante de ellos, con un soplido nos mandan lejísimo. Seamos sinceros, Rabotai. Presten atención que no hemos terminado. Todos sabemos que en el acto de explorar la tierra fue un acto de transgresión, pero también fue el comienzo del Tikkun. Mayelín, estás haciendo trampa, porque estás diciendo que ahora esas personas no te quieren hablar, y tú dijiste que tú no les hablabas a ellos. Ahora dices que ellos no te hablan. Nos autojustificamos. Seamos sinceros. Rabotai, todos sabemos que el acto de explorar la tierra fue un acto de transgresión, pero esa transgresión también fue el comienzo del Tikkun, como puso alguien lo puso, no me acuerdo quién fue que lo puso, que Ariel Manishma Ariel. Rabotai, hay algo interesantísimo que nos habla también la parashá y no se sale del tema que estamos hablando, porque aquí viene una misvá muy interesante que Boreolán dio como el comienzo de un tikkun, como el comienzo del tikkun. ¿Y cuál es esa misvá, Rabotai, que menciona la parashá? Vamos a ver los comentarios. Estimado rabino, yo perdono y disculpo a todo miembro de Am Israel, pero en realidad limitar la relación con ciertas personas también ya es otro tema, seguro. A veces es preferible la distancia, porque en la distancia se mantiene la paz. A veces es preferible, sí. Convertido en un tema de shalom, sí, seguro. Por eso la Torá nos dice en muchas ocasiones no temer. El miedo paralizante es lo opuesto a la emuná. Seguro, Isaac, seguro. Rabotai, ¿cuál es la misvá que nos dan en esta parashá? La misvá, ¿quién se acuerda? ¿Quién la leyó? La misvá de los Tzitzit. ¿Y qué tiene que ver los Tzitzit con todo esto? Que fue el comienzo del Tikkun. Este pasaje contiene el Tikkun, la reparación divina, mediante los Tzitzit. ¿Cuál pasaje? Bamidbar 15, 37, 41. Del 37 al 41. Dice, Daver el Bene Israel beamarta alechem beazulahem tzitzit al kanfe bidechen ledorotan benatenu al tzitzi hakanaf petil techelet.
y habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en las esquinas de sus vestiduras por sus generaciones, y pondrán en el fleco de la esquina un hilo de color azul que es tejelet de un animalito. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué viene esto? Aquí nos dice Rabbi Nachman lo siguiente. Rabbi Nachman interpreta esto así: los tzitzit representan la remembranza de los mandamientos. ¿Por qué? Porque la primera misvá que se le había dado, escuchen lo que voy a decir, la primera misvá que escuchó todo Am Israel, no se lo dijo Moshe Rabenu, todos los escucharon. Lo escuchó Moshe, lo escuchó Yehoshua, lo escuchó Aarón, lo escuchó Miriam, etcétera, etcétera. Todos escucharon esta primera misvá. ¿Cuál fue? Ani Hashem. Yo soy Hashem Elohim. Yo soy Hashem, tu Dios. Esa misvá la escuchó Kelal Israel, toda la congregación de Israel. Todos las escucharon. Dicen los mefarshim que ellos escucharon esa primera misvá: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Misraim y no hay otro Dios fuera de mí. Es el segundo. ¡Pah! Murieron. Todos murieron. Y luego resucitaron. Cuando iban al otro: y no tendrás otro Dios delante de mí, etcétera, volvieron a morir, volvieron a resucitar. Y cuando iban a escuchar el tercero, le dijeron: ya va, Moshe, espérate un momento, ya va. Ve tú y habla con Hashem, porque esa cuestión de morir y vivir, como que está muy fuerte por ahora para nosotros. Ve tú y habla con Hashem, y después tú vienes y nos dices cuáles son todos los mitzvot. Así dicen los midrashim. No estoy inventando, así dicen los midrashim. Y esa primera mitzvah la escuchó todo Am Israel, todo Kelal Israel, niños, grandes, ancianos, los que salieron también, etcétera, etcétera. Y esa fue la primera misvá. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Ya va, espérate. ¿Cómo que ya va? Mejor vamos y investigamos a ver si es verdad como tú estás diciendo. Tuvieron dudas en Boreolam. ¿Cómo van a tener dudas? Y entonces Boregolán dijo: les voy a dar la misvá de los tzitzit para que siempre se acuerden de mí, de mis mandamientos, de mis palabras, de lo que yo les digo es emet. Wow, Rabotai. Tzitzit representa la remembranza de los mandamientos. El color azul, tejelet, simboliza el cielo infinito. La perspectiva divina que los espías perdieron de vista. Esa perspectiva, ese tejelet, es esa perspectiva divina que ellos perdieron. Ese azul infinito, ese cielo infinito. Ellos perdieron esa perspectiva divina. Los Meraglaim la perdieron de vista. Y Rabbi Nachman enseña que al mirar a los tzitzit, el yehudí debe recordar que su visión limitada, como la de los Meraglaim, debe ser corregida por la visión infinita de Boreolam. Es decir, no debería caber ni el más pequeña ápice de safek sobre ti de que yo existo, de que todo lo que yo hago te lo hago para tu bien. Amén. Miremos otro sipur de Rabbi Nachman. La historia de los 7 mendigos. Extractos nada más que tomé. En esta compleja narrativa, Rabbi Nachman describe cómo varios mendigos, representando diferentes aspectos del alma, emprenden un viaje. Uno de ellos es ciego, incapaz de ver la tierra prometida espiritual, como los Meraglaim que no vieron la bondad en la tierra de Canaán. Todo lo contrario. ¿Cuál es la lección? La ceguera espiritual es el verdadero exilio.
La reparación viene a través del reencuentro con la verdad profunda, es decir, volver todo nuestro ser a Boreolam, volver toda nuestra convicción de que Hashem lo que quiere para nosotros es lo mejor. La historia, hay otro sipur, la historia del rey que perdió su ternura. El rey pierde su compasión y debe buscarla en tierras lejanas. Sus siervos, lo cual es análogo a los espías también, inicialmente reportan que es imposible encontrarla, como hicieron los Meraglaim, imposible que vayamos para allá. Y este es el sipur. Hasta que uno de ellos, Yehoshua, Caleb, insisten en que la ternura siempre está disponible para quien la busque con sinceridad. Es decir, así como Caleb y Yehoshua se mantuvieron firmes en su convicción con simpleza, ellos no necesitaron de cosas sofisticadas para mantener su convicción en Hashem. No necesitaron de eso, sino la simpleza. Hashem dijo, y así es. Hashem me dijo que así es, no lo cuestiono. Así es. Así como Caleb y Yehoshua se mantuvieron firmes en su convicción con simpleza, sin pregunta sofisticada de lo que sería o no sería, con una sinceridad de corazón, creyendo en el mandamiento de Hashem, así nosotros también podemos permanecer con ese debekut ante Él, con ese debekut, con esa unidad, con ese acercamiento con Hashem Rabotai. Likutei Halachot, relacionado con Hilchot Kriyat Shema, extrae de la parashá Shelach Lecha una ley muy profunda. Es decir, al recitar el Shema Israel, escucha Israel, Hashem en nuestro Elohim, la persona debe alcanzar el nivel de Caleb y Yehoshua, una emuná tan completa que trasciende entonces la duda. Y nosotros decimos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Miremos esto tan interesante, ya vamos terminando. La primera palabra del Shema, que es escucha Israel, son un llamado a despertar la audición espiritual. No es solamente un oír físico. No es solamente eso, no es solamente taparme los ojos y decir Shema, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No es solamente decirlo, sino que es un llamado al despertar de mi alma. Es la capacidad de escuchar la voz de Hashem, incluso en medio de la duda, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, etcétera, etcétera. Rabotai, pero esta desobediencia de los espías, como dijimos anteriormente, se transformó en un tikkun, se transformó en una barajá, se transformó en una bendición. Bamidbar 14, 20, 25 fue el decreto divino. Aunque Hashem decreta que la generación del Midbar, del desierto, no entrará en la tierra prometida, Caleb y Yehoshua son exceptuados de ahí. Ellos sí pudieron entrar. Y Rabbi Nachman ve esto como un modelo de gracia condicional. Es decir, la gracia divina no cancela las consecuencias naturales de nuestras acciones, pero sí abre puertas para aquellos que mantienen la emuná. ¿Escuchó bien lo que dije? Lo digo más despacio. La gracia divina no cancela las consecuencias naturales de nuestras acciones, pero sí abre las puertas para aquellos que mantienen la emuná. ¿Qué quiere decir este enunciado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere enseñar Rabbi Nachman con esto tan fuerte? Hashem no borra las leyes de causa y efecto que Él mismo creó. Y podemos verlo en 9 de Av. Ellos se quejaron el 9 de Av y Hashem no lo borró. No borra la causa y el efecto que Él mismo crea. No lo borra. Pero quien confía en Boreolam puede encontrar atajos, puede encontrar salidas inesperadas, puede encontrar consuelo profundo dentro de las mismas consecuencias.
¿A qué se refiere eso? Es decir, vamos a ver a qué se refiere Rabbi Nachman. Vamos a ver el concepto erróneo primero y el concepto correcto. Aunque las personas, si quieren la parashá, pueden entrar a la página web y descargarla. Van a ver primero que puse concepto correcto y después puse concepto erróneo. Pero voy a los roles. ¿Por qué? Presten atención. Dije lo siguiente. Hashem no borra las leyes de causa y efecto que él mismo creó. No las borra. Tienen que cumplirse. Pero quien confía en Hashem puede encontrar atajos, salidas inesperadas o consuelos profundos dentro de las mismas consecuencias. ¿Cómo así? ¿Cómo es que en una consecuencia yo puedo conseguir salida y puedo conseguir consuelo? ¿Cómo así? Esto nos enseña Rabbi Nachman. Presten atención. ¿Cuál es el concepto erróneo? Si tengo emuná, no pasará nada malo. ¿Quién de nosotros no piensa así? ¿Sabes qué? Yo tengo emuná. Y como tengo emuná, no pasará nada malo. ¿Quién no piensa así? O mejor, no voy a decir correcto o incorrecto, para que usted al final piense. Si tengo emuná, no pasará nada malo. Si tengo fe, no va a pasar nada malo. ¿Sabes por qué? Porque tengo fe en Boreolam. ¿Quién no piensa así? ¿Quién no ha pensado así? Voy a hacer tal cosa y tengo fe en que se me va a dar. Tengo fe. Ok. ¿Quién no ha pensado así? A ver, espero por ustedes. Acercándonos más al Eterno encontramos ese shalom. Pero no es la respuesta que quiero. Fiel con Torah. No, tampoco es. No, seamos sinceros. Seamos sinceros, por favor. No nos espiritualicemos. No nos super espiritualicemos. Seamos sinceros. Seamos sinceros. En el judaísmo nos gusta ser sinceros con nosotros mismos. Nos equivocamos. Y reconocemos que nos equivocamos. Ser personas, ser humanos. Repita la pregunta. La pregunta es, no es una pregunta, es un enunciado. Si tengo emuná, no pasará nada malo. ¿Quién piensa así? Y si no, si tengo fe, no pasará nada malo. Ok, podemos tener emuná, pero si el Eterno no quiere que pase, no pasará. Ok, y si no pasa, entonces es porque, mira lo que dice Rabbi Nachman. No necesariamente. Esa es la respuesta más obvia para evadir la respuesta en sí. mira lo que dice Rabbi Nachman. Mira lo que dice Rabbi Nachman. ¿Cuál es el concepto correcto? Si tengo emuná, lo que pase tendrá sentido o tendré fuerzas para atravesarlo. ¿Cuál es el concepto erróneo? Si tengo emuná, no pasará nada. Si tengo emuná, no pasará nada malo. ¿Najón? ¿Sabes qué? Tengo emuná, no va a pasar nada malo. Tengo toda mi emuná puesto en esto. Y como tengo mi emuná, Hashem me va a respaldar y va a saber que es así. Y ya tú vas a ver que sí. Ese es el concepto erróneo. Concepto erróneo. ¿Qué enseña Rabbi Nachman? Él dice, Rabbi Nachman nos dice, si tengo emuná, si realmente tengo emuná, lo que pase tendrá sentido o tendré fuerzas para atravesarlos aun cuando no me agrade. Otra es, la gracia anula el castigo automático. ¿Sabes qué? La gracia la bondad de Dios, la gracia es el gen de Hashem, la bondad de Hashem, va a anular el castigo automáticamente. O sea, si me equivoqué, como Hashem es todo bondadoso, como Hashem es todo misericordioso, anula el castigo. ¿Nahom? Así piensan. Ese es un concepto erróneo. ¿Cuál es el concepto correcto? Es el siguiente. La bondad de Hashem transforma el castigo en corrección amorosa. Sencillo.
la bondad de Hashem transforma el castigo en una corrección amorosa para aquellos que tienen emuná shelema. Concepto erróneo. Hashem es un tapagujeros de mis errores. Concepto correcto. Hashem es un acompañante en las consecuencias de mis propios errores. Hashem sabe que yo me equivoqué, Él va a estar conmigo y me va a ayudar a que yo haga teshuvah, a que yo haga tikkun, a que yo haga vidui. Por eso al principio le dije, seamos sinceros con nosotros mismos. Rabotay, vamos terminando ya. Le dije, vamos terminando ya hace como una hora. Rabbi Nachman enseña en Likutei Moharan 2.12, incluso si una persona tiene emuná perfecta, incluso, escuche bien, incluso si una persona tiene una emuná perfecta, les pregunto yo a ustedes, ¿puede sufrir o no sufre? ¿Qué piensan ustedes? Una persona que tiene emuná shelema, ¿sufre o no sufre? Sí, correcto. ¿Puede sufrir? ¿Y qué pasa con ese sufrimiento? ¿Es un castigo o no es un castigo? ¿Es un castigo o no es un castigo su sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? Si es un castigo, ponen. A ver, ¿quién da más? ¿Sí? No te metas a conceptos profundos. No te metas a emuná, shelema. No, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No creo, ok. Fíjense lo que dice Rabbi Nachman. Miren lo que dice Rabbi Nachman. Incluso una persona, si una persona tiene emuná shelema, puede sufrir, pero ese sufrimiento no es un castigo, sino que es una limpieza que la acerca a Boreolam. Ese castigo que la persona ve como castigo, no es un castigo realmente, sino es su proceso de limpieza que lo acerca a Boreolam. Rabotay, para colocar un mensaje, para colocar un ejemplo, es como alguien, no digamos una persona, alguien se quemó y esa persona necesita en su quemada, tuvo una quemada, no sé, de 3er grado, 2º grado, la que usted quiera, pero tienen que quitarle la piel porque si le dejan esa piel se le va a infectar y le hacen un proceso que es muy doloroso. Ese proceso doloroso es para hacerlo sufrir o para que sane. Todos nos vamos a inclinar que es para que sane. De la misma manera, Akadosh Baruj Hu utiliza los isurim, los sufrimientos, no son castigos, sino limpieza para acercarnos a Hashem. Conclusión, el mensaje eterno de la parashá Shelach Lecha. Rabbi Nachman enseña que cada generación revive la parashá Shelach Lecha y hoy la estamos reviviendo. En cada momento nos enfrentamos a la opción de los 10 espías, es decir, vemos obstáculos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestro diario quehacer, porque no solamente somos espirituales, también somos parte terrenal y vemos obstáculos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestras esposas, con nuestros hijos, problemas con el vecino, con la vecina, bejule. O tenemos dos opciones, o vemos eso como obstáculos o la elección que hizo Caleb y Yehoshua, que vieron la providencia divina en todo. Rabotay, la verdadera conquista de la tierra prometida no es un evento histórico remoto, sino una tarea perpetua del alma que tenemos que hacer cada uno de nosotros hasta llegar al Kisej Kabod.
transformar la duda en emuná, el miedo en confianza y la rebelión en aceptación amorosa de la guía divina de que Hashem quiere todo lo mejor para nosotros. Que tengan todos un Shabbat Shalom, un Mevorach Rabotai. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias por todos los comentarios que hicieron, por todos los incentivos, el quiéreme, la rosita, los corazoncitos, por todo eso que hicieron. Muchísimas gracias. Ustedes son almas muy valiosas para Riboros en Olam. No dejen que nadie le diga lo contrario. Esforcémonos todos juntos en trabajar en el tikkun de este mundo para elevarnos, para regresar nuestras almas como Hashem las colocó en nuestros cuerpos, un alma limpia, y regresarla así a Kadosh Baruj Hu. Estamos en un tiempo donde no hay hambre de comida, sino estamos en un tiempo, como dijeron los profetas, en un tiempo donde hay hambre de querer conocer del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esas profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Muchísimas gracias, gracias con todo mi corazón. Ustedes me motivan a estudiar, a hacer las parashot, para presentárselas. Ahorita que la estaba leyendo, tuve algunos errores de transcripción. Pueden descargarla en la página web. La voy a colgar también en el YouTube para las personas que nos sigan. Cuídense mucho. Gracias a Arien, a Denis, a Denia, a mi querida secretaria, a mi esposa, la Rabanit Malka, a Cadi M, a quien más veo por aquí, a Jacob Rosales, al Morey, Jacob Rosales, un fuerte abrazo. A quien más veo por aquí, a Rafael. Rabotai. Y el espectro de la polarización en la que el malo sufre y el bueno le va bien no es del todo exacto. Creo que tienes que estudiar más Hasidut, ¿oíste? Porque sí es exacto. Sí es así. Y lo hemos estudiado. Cuídense mucho. Que tengan un Shabbat Shalom Besimcha. Bezrat Hashem, nos vemos la semana que viene. Seguimos estudiando referente al Gilgul Neshamot. Pásenla de lo mejor. Muy lindo. Pásenla muy lindo. Muchas bendiciones desde aquí, desde Jerusalén.